En este video veremos cómo implementar un demultiplexor utilizando VHDL y vivado. Un demultiplexor es aquel que nos permite escoger cuál salida va a tener el valor de nuestra entrada. Es decir, acá yo tengo los selectores de salida que van a depender del número de entradas que yo posea. En este caso, como hay 16 entradas, necesito 4 bits de selección. Y ahora, digamos de que el data de entrada, que viene a ser acá, le doy un valor lógico de 1. Y al selector yo le pongo 0001. Ya, en este caso le estoy diciendo de que como S3 es el vector, es el bit más significativo del selector, le estoy diciendo de que salga por la salida número 8. Puede decir por el vector 8, la salida 8, ya que el selector vale 8. Entonces esta salida 8 va a tener aquí el valor de 1 y el resto de salidas van a tener 0. Así sucesivamente hasta la última salida. Y en caso yo cambiar el selector ahora a 0010, que vendría a ser el 4, entonces la salida ahora sería 4, o sea, la salida 4 sería 1 y el resto tendría a ser 0. Así. Bueno, ahora ¿cómo es que se realiza esto en VHDL? Vamos al programa de vivado. Ya tenemos aquí el proyecto anterior del multiplexor. Voy a agregarle una nueva fuente de diseño. Crear archivo, asegurarse que sea VHDL. Le voy a poner de nombre de multiplexor. Ahora la relación es de 1 a 16. Porque hay 16 salidas y una entrada. Vamos a crear file. Ya lo tengo, voy a crearlo. Acá me pide que el nombre de la entidad lo voy a tener ese nombre. Sí, porque no estoy agregando todavía entradas y puertos de entrada ni de salida. Ya, se creó el demultiplexor. Le hago doble clic para poder editarlo. Voy a ponerle una pantalla más grande. Ya, ahora, ¿qué entradas y salidas tiene este demultiplexor? Voy a volver al esquemático y a minimizarlo para que se vea mejor. Ya. A ver, este demultiplexor tiene 4 entradas de selección, o sea, el selector es de 4, una entrada de un bit de entrada de data in y 16 posibles salidas. Entonces voy a poner primero data in, que es una entrada tipo standard logic. El selector lo voy a poner como un vector. Let down to 0. Y el último que vendría a ser el data out. En este caso lo voy a poner como un vector de 16. Que vendría a ser 15 down to 0. Ya listo, le doy forward. Aquí me piden que le agregue si es que entrada o salida. En este caso el data in es entrada, selector es entrada y aquí es salida del data out. Ya listo, ya tengo declarado los puertos, entonces voy a comenzar con la lógica. Para este caso voy a hacer, con la arquitectura. Para este caso voy a hacer el uso de arquitectura tipo funcional, como el resto de los componentes que es el multiplexor y el comparador. Para lo cual voy a utilizar un process begin end process. Voy a hacer que este process tenga como lista de sensibilidad todas las entradas, es decir, data in y el selector, que van a ser mis entradas. Cada vez de que se actualice uno de esas dos variables, los dos puertos de entrada, va a actualizarse lo que se va a ejecutar, lo que haya dentro del proceso. Ahora bien, para poder hacer esto voy a hacer la lógica, que es de que el selector me va a definir por qué salida va a tener el valor del data
data in, que vendría a ser la entrada. Entonces voy a utilizar case selector when es 0001. Entonces va a tener que es data out el vector 0, en este caso, perdón, el valor when 0000 data out 0 va a obtener el valor que tenga data in, y así sucesivamente por cada uno del selector case selector is, acá le pongo en case ok, en error data, ok, en case, y acá le pongo when others. Voy a dejar este when others para el final. Ahora voy a ocuparme por los otros 16 casos que vendrían a ser los posibles casos del selector para poder cubrir todas las salidas. Acá tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces acá necesitaría todo el caso del selector, que es 000, 01, 10, 11, 100 y así sucesivamente. Esto pueden adelantarlo hasta que tenga completado todo. Listo, acá tengo los 16 casos. Ahora, para cuando el selector sea 0, o sea, los 3 bits del selector sean 000, el data va a salir por 0. Cuando te formen el número 1 en binario, va a ser por 1. Hay 2 en binario y así sucesivamente hasta cubrir los 16 casos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Ahora, sin embargo, bueno, acá tengo que agregarle when others por la propia sentencia, si no estaría mal. When others, voy a poner que todos los valores de data, es decir, data out, tenga un valor de 0, es decir, que todos los bits de data out sean 0. Esto podría hacerlo escribiendo comillas dobles, escribir 0, 0, 0, 0, 16 veces. Sin embargo, una opción rápida para hacer esto es utilizar el comando others. Others lo que va a hacer, va a generar va a agarrar las dimensiones que tenga data out, en este caso que es un vector de 16, y le va a asignar se va a generar un vector de ese tamaño y le va a asignar a los otros, le va a asignar el valor de ceros, porque acá le he puesto que others tenga un valor de 0. A ver, acá me sale que hay un error de sintaxis. Es when others aquí. Ya, others es lo que hace. Others en el caso, no de acá, sino en el caso de acá, lo que va a hacer es generar un vector de la misma dimensión de data out y le va a asignar a todos, le va a asignar el valor de 0. En este caso, si le pusiéramos 1, también asignaría un valor de 1. En este caso quiero que sea 0 porque todas las salidas se vuelvan 0. A ver, en este caso, lo que va a hacer es cuando sea 0 data out, voy a ponerle un espacio para que se note mejor.
Ya, listo. Aquí data.out va a tener el valor de data.in. Y así sucesivamente cambiar el selector. Sin embargo, ahí nos va a generar algún problema, ya que la herramienta no va a saber qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, si el selector es acá 000, así se le va a generar el valor de data.in a salida a 0. Pero cuando cambia a 1, no se está diciendo qué está pasando con esta salida 0. Es decir, de que cuando data.in toma el valor en data.out 1, ¿qué es lo que pasa con data 0? Si es que ya tomó el valor anterior, etcétera, ¿no? O sea, yo tengo que definir acá de que data.out vaya a tomar 0. Hay dos formas de hacerlo. Una es decirle de que acá el resto de valores, es decir, data.out 1 va a tomar 0 y así sucesivamente, ya que este when 0 se tiene que cumplir de que data 0 sea data.in y que las demás sean 0. Ya. Otra forma de hacerlo es poner de que de data.out de 1, o mejor dicho de 15 down to 0, pero down to 1 va a tomar el valor de others 0. Quiero decir acá de que el vector de data.out desde el 15 hasta el 1, es decir, sin considerar el 0, va a tomar valor de 0. Sin embargo, tendríamos que hacer esto por cada una de las selecciones. Así que la forma más rápida, y mejor dicho, la forma más comprimida, vendría a ser de que primero declarar el vector data.out aquí al inicio y asignarle valores de 0, utilizando, en este caso sería others. Others le asigno el vector de ceros, cosa de que data.out comienza con un vector de ceros y cada vez que pase por el selector, es decir, acá cuando con el selector simplemente le asigno a un solo valor, a un solo bit del vector data.out le voy a asignar el valor de data.in. Entonces de esta forma ya tengo acá definido toda la funcionalidad, es decir, de que cuando cambie alguno de estos valores data.in o selector, lo primero que va a hacer le va a asignar a data.out valores de 0 y luego, dependiendo del valor del selector, le va a asignar al bit del vector data.out el valor de data.in. Y en caso no sea ninguno de los selectores, pero ya hemos cubierto todas las posibilidades, se le va a dar un valor de 0 a todas las salidas. Una de las posibilidades es alta impedancia, valores desconocidos, etcétera. Por eso siempre se tiene que poner de orden. Recordar siempre que estamos haciendo hardware, esto no es un software. Pero lo que nos permite hacer el tipo de estructura funcional es poder realizar este tipo de descripción del hardware, esa descripción del comportamiento. Le doy guardar. Ahora vamos a observar cuál es la salida en el esquemático. Así es como que supuestamente debería lucir. Vamos a observar cómo es que luce o cómo es que entendió la herramienta en forma esquemática. Y le di guardar. Pero para poder hacer eso tengo que ir a sources. Voy a iniciar esto de acá. Ya. Cuando vaya a sources me voy a dar cuenta de que mi mux de 4 a 1, que es del caso anterior cuando se estaba haciendo el multiplexor, está como top. Entonces tengo que ponerle acá como top para poder observar el diagrama esquemático, si no me va a mostrar el del multiplexor. Y recordar de que si es que se tiene algún constraint por ejemplo del multiplexor o de algún diseño anterior que esté en el mismo proyecto, deshabilitarlo. Eso se hace, bueno, acá está con enable file porque ya los tengo deshabilitados, pero se hace clic aquí en disable file en los constraints, porque al momento de hacer la elaboración del diagrama esquemático también toma en consideración el archivo constraint, y entonces ahí va a haber conflictos, ya que el constraint estaba siendo utilizado para el archivo de multiplexor, o en este caso el proyecto anterior, ¿no? Bien, ahora ya que tenemos todo eso marcado y todo eso claro, voy a abrir el RTL análisis para que me genere el circuito esquemático de cómo es que entendió la herramienta todo el VHDL que le he escrito. Ya, listo. Bien, acá es como se observa y notarán que hay una gran similitud con respecto al multiplexor. Analicemos el porqué. Acá tenemos data.in que se va distribuyendo a todas las posibilidades de este multiplexor.
tenemos aquí el selector, que es un vector de 4 bits, y dependiendo de este selector que está acá, cuando el selector tome 00, 01, 00, etcétera, se va a juntar en esta salida de 15 a 0 y la salida out también, que es de 15 a 0, que es un vector de 16. ¿Cómo es que estaba funcionando esto? Acá observamos, acá también hay una línea que va a tierra, es decir, que le está asignando valores de 0. Recuerden de que en circuitos digitales 0 lógico significa un valor de 0 voltios. Bueno, en la mayoría de los circuitos digitales. Acá lo que está haciendo es agarrar este valor de data in y lo está juntando con este 0. Es decir, está concatenando, cosa de que data in en este caso va a tomar, cuando sea 00, va a tomar el valor del bit menos significativo, o del bit de la posición 0, y el resto lo está llenando con ceros. Es decir, data in va a tomar acá el valor en el vector 0, lo que hay en data in puede ser 0 o 1, y el resto del vector del bit de los vectores lo está rellenando con ceros. Eso es lo que está haciendo acá. Y así lo hace por cada uno de las selecciones. Está adjuntándolo. Acá se puede observar con el 0, 1. Acá lo está poniendo en binario, donde es que está colocando el vector. Y bien, entonces eso confirma que nuestro circuito esquemático tiene relación con lo que hemos descrito, solo que no lo muestra tan fielmente. O sea, no se va a obtener esta imagen aquí, ya que la herramienta no va a inferir netamente un demultiplexor. Ya, ahora que ya tenemos definido acá, vamos a pasar a simularlo. Para ello, cerramos acá el RTL análisis. Voy a volver a Project Manager y voy a agregar un archivo de simulación. Vamos a esperar un poco que cargue la herramienta, ya que consume algo de recursos. Ya. Luego le agrego resources. Recordar poner siempre archivo de simulación. Crear nuevo file. Le voy a poner testbench de multiplexor, que es demux 1 to 16, para saber qué es lo que voy a simular. Le doy terminar. Quiero que la entidad mantenga ese nombre, que no quiero agregarle ningún puerto de entrada ni salida. En este caso, como es un archivo de simulación, no lo necesita puerto de entrada ni salida. Bien, ya creé el archivo de simulación. Debe aparecer en Simulation Sources, testbench demux, acá está. Acá le agrego el componente que voy a utilizar. En este caso vendría a ser, bueno, esto es justo después de arquitectura. Agrego el component, el nombre del componente. Para hacerlo más fácil, voy a copiar y pegar tal y como está acá el nombre de la entidad, para no tener errores. El método de copiar y pegar te evita tener errores, ya que la mayoría de los errores que se cometen al hacer componentes, o mejor dicho, al hacer simulaciones y llamar al componente, es de que se escribe mal el nombre. Se escribió como por ejemplo demux, se escribe con guión abajo, etcétera, etcétera. Entonces lo más fácil, o dicho, lo que te evitaría errores, es copiar y pegar. Acá hay un error, hice una modificación por error, entonces a lo mejor voy a copiar y pegar así. Y acá le doy end component. Ya, listo. Ahora después de eso voy a generar las señales que voy a necesitar, que es signal, data in, signal selector. En este caso data in es un standard logic nada más, es decir, un bit. Selector es un standard logic vector. Auto 0. Estos son mis entradas, los inputs y los outputs, que vendría a ser, bueno, en este caso yo tengo un output que es data out, que es una señal,
tipo estándar project vector y set down to 0. Y ya lo tengo acá definido, la señal que voy a utilizar. Entonces voy a hacer, después del begin de en arquitectura, voy a hacer la conexión. Le voy a poner acá, por ejemplo, demux 1 para hacer el port map. Le pondría acá que el nombre del componente, que es demux 1 to 16, y le pongo port map. Listo, por map. Y aquí le voy asignando todas las entradas que tiene data-in a los señales que he creado para poder dar los valores de entrada y salida. Data-in, en este caso, para poder diferenciarlas, voy a ponerle S, S, S. Son solo por cuestiones para poder diferenciar cuál es cuál. Sin embargo, si yo lo dejara como data-in, igual funcionaría como data-in. De hecho, vamos a hacer ese ejercicio para que quede claro de que por más que yo ponga cada data-in, selector y data-out como señales, no se van a confundir con los puertos, ya que son cosas diferentes. Acá al lado izquierdo es lo que corresponde al componente, y aquí es a donde lo estoy conectando, es decir, a esta señal. Entonces la herramienta sabe perfectamente a qué me estoy refiriendo, entonces no va a cometer confusiones. Eso solo sirve cuando se tienen señales y se está haciendo simulación. En caso de hacer un archivo de diseño, ahí sí puede traer conflictos. En este caso voy a utilizarlo para el caso de simulaciones. Selector, selector y data out del componente que se conecte a data out, que es la señal que hemos creado. Ya, siempre recordar lo que tiene el componente, el nombre de lo que tiene el componente y las señales al cual se van a ejecutar. En este caso lo hemos tenido igual para que cuando haga la onda de simulación se pueda observar. Listo, no me muestra ningún error. Ahora voy a asignarle aquí mediante un process, begin en process, voy a asignarle los valores de la variable, o mejor dicho, voy a asignarle los valores. Acá me parece que hay un error infinito, que va a inferir algo infinito, y que no hay un wait. Le agrego un wait para que no me muestre ese error. Ya, primero comencemos con el selector, no, mejor dicho, data-in. Data-in le voy a asignar un valor de, por ejemplo, 1, y al selector lo voy a poner, como es un vector, tengo que asignarle con varillas dobles, voy a poner 0, 0, 0. Data-in lo voy a dejar siempre con un valor de 1 para no tener problemas. Le voy a poner acá para poder siempre observar sus valores, su valor de salida. Le voy a poner wait por 10 nuevos segundos. Y voy a estar cambiando el valor del selector. Cada 10 nuevos segundos voy a ir cambiando el valor del selector. Yo creo que con 3 casos es suficiente, con 4 casos, perdón. Le pondría 0, 1, 0, que vendría a ser el bit 2, el bit 4 y el bit 8. Y siempre poner el último wait, porque si no, que es wait for, wait for, wait for, wait for, y acá también wait for. Ya. Y no se olviden siempre de poner este último wait, si no esto se va a repetir de forma infinita, es decir, va a repetirlo una y otra vez, como si fuera un loop de programación en C++ o Python. Ya listo, con esto tenemos nuestro archivo de simulación. Le doy guardar, y ahora, como tengo varios archivos de simulación de los otros diseños, para que simule este que ya acabo de crear, le voy a poner setear as a top. Voy a esperar que actualice el proyecto, que saca le voy a aparecer updating. Ya, una vez que actualizó, recién le voy a poner corre simulación. Acá me dice que no he guardado. Verdad. Lo que pasa es de que no he guardado como estaba haciendo copiar y pegar, y tuve hice una modificación involuntaria y le puse control Z, me parece de que ha sido modificado el archivo. Entonces acá le voy a dar control S al demux para de que guarde los cambios y no me tenga problemas en la simulación. Ya, listo, voy a ponerle correr simulation.
y debe mostrarse los tres casos cuando sea el bit 2, bueno, 0, el 2, el 3, el 4 y el 8. El bit es la salida se hace algo por ese es el número de bits del vector salida. Y aquí sale, vamos a ver retroceder y por correr por 40 nanosegundos. No se observa. A ver, volvamos al archivo de simulación. Acá sale text del multiplexor. Voy a cerrar esto. A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando en Source. Voy a volver a Project Manager. Mejor dicho, voy a cerrar primero la simulación. Y voy a volver a Project Manager para ver cuál es el error. A ver, Demux tiene la entrada, tiene los process, data out 15-0, data out 0. Ya, efectivamente acá tengo todo correcto. Test benchmux, el demux, hice el port map del demux de 1.6, data in y selectores de 4. Bien, todo corre perfectamente. Voy a observar cuál fue el error. Seguro fue acá al destinar el archivo top. Acá el archivo top está correctamente, entonces voy a darle de nuevo correr simulación. Ya. Lo que pasa es que en mi proyecto anterior yo estaba utilizando, o mejor dicho, he guardado la configuración que tiene o sea, cuando hice yo este de acá, este waveform configuration, yo lo guardé aquí. Es decir, acá tiene seteado todas las señales que yo estaba queriendo mostrar del multiplexor. En este caso, como no estoy mostrando las señales del multiplexor sino de otro archivo de diseño, voy a darle disable para que no tome en consideración al momento de hacer la simulación. Es para que simplemente no borrarlo, pero que el proyecto no lo tenga como consideración. Entonces voy a volver acá a simulación. Voy a cerrar el ambiente de simulación para volver a correrlo. Sí, quiero correr simulación. Quiero cerrar el ambiente de simulación y lo voy a poder correr de nuevo. Y aquí es donde recién se muestran las ondas. Por defecto el programa simulaba 1000 nanosegundos, pero como estoy haciendo 4 casos voy a hacer solo por 40 nanosegundos. Voy a darle otra escala, voy a darle doble clic para que se vea más grande. Y bien, acá podemos observar el data in, que siempre es 1, el selector va cambiando 0, 2, 4, 0 y acá podemos observar el vector de salida. Si queremos observar cada uno de esos bits independientes, le damos clic aquí. También para el selector vemos que lo agrupa. Una forma de observarlo mejor es verlo acá como un número binario, para lo cual si es que nos saliera por ejemplo un número decimal, entonces lo podemos acá cambiar acá con radix. Aquí aparece radix, por ejemplo unsigned decimal, me muestra el número decimal sin signo, o sea el número sin signo, ¿ya? Pero yo quiero observarlo mejor en binario, entonces voy a poner acá binario. Acá por defecto, como era un número grande, lo puse en base 16, por eso solo observábamos 4 vectores, es decir, acá radix con hexadecimal. Acá estamos observando en binario. Acá por ejemplo el selector está en 0, como el data in es 1, el vector 0, mejor dicho el bit de la posición 0 del vector es el que tiene el valor de 1. Acá cuando el selector cambió a 2 es el vector de la posición 2, acá, porque se recuerda que es 0, 1, 2. Y acá el vector de la posición 4, que vendría a ser 0, 0, 1, 2, 3, 4 y así el 8. Entonces nuestro multiplexor funciona correctamente. Ahora veamos en el caso de que quisiéramos hacer la implementación una vez que ya hemos corrido la síntesis. A ver, vamos a esperar a que... Bueno, voy a cerrar el ambiente de simulación. Voy a descartar porque no quiero guardar la configuración de las señales en el ambiente de simulación. Ya, ahora veamos cuando queremos implementar. Primero vamos a correr síntesis.
porque necesita que corramos síntesis. ¿Por qué quiero mostrarles en este caso de la implementación? Porque acá ya tenemos del proyecto anterior un archivo constraint que está deshabilitado. Entonces cuando hagamos la implementación vamos a agregar otro archivo constraint y tenemos que setearlo como target para poder así realizar la implementación. Acá vemos acá que se está corriendo acá podemos observar que está corriendo la síntesis. Vamos a esperar que termine la síntesis para poder correr la implementación y así poder tener estos dos archivos constraints conviviendo. Vamos a correr implementación. Tienen que primero correr la implementación para nosotros abrir el ambiente de implementación y ahí poder asignarle los pines de entrada y de salida. Esta parte pueden adelantarla hasta que termine de hacer la implementación. Es cuando se ponga la flecha verde aquí. Esto toma bastantes recursos en la computadora, por eso toma algo de tiempo de que termine de realizar la implementación. Mejor dicho, utiliza varios recursos de la computadora. Ya, listo, ya realizó la implementación. Entonces abrimos Complement Design. Ya, listo, se abrió el ambiente para hacer el Open Design y acá observamos Data-In, el selector, mejor dicho, Data-Out selector y el Data-In, que vendría a ser un escalar, ya que como no es un vector, lo califica como escalar. En este caso, por cuestiones de tiempo, voy a dejarlo tal que está como por defecto, pero recordar de que para estas secciones del router se utiliza la tarjeta Basis 3, entonces uno tendría que verificar cuáles de estos son switches, cuáles son LEDs, etcétera. Eso se observa en el manual de Basis 3 RM. Ahora voy a grabarlo tal y como está, en el valor por defecto. Voy a poner Save As. No, voy a ponerle acá crear nuevo file. Voy a ponerle un file name, que en este caso vendría a ser voy a llamarle Demux y se va a guardar con la extensión XDC. Me pide que lo guarde en otra carpeta, porque ya tenemos acá, si vamos a sources, ya vemos que tenemos una carpeta de constraint que tiene acá el comparador deshabilitado y acá está el Demux habilitado. Acá, por ejemplo, si tuviéramos dos al mismo tiempo, es decir, si yo habilito el del comparador, enable file, entonces acá tenemos dos. ¿De cuál se va a guiar la tarjeta? Voy a ponerle acá marcar como activo. Acá está, set as a target. En este caso tiene como target el Demux. Puede ser que no me aparece la opción, pero como no tiene como target comparador, me aparece acá la opción para tenerlo como target. Set as a target. Pero como yo ya tengo Demux como el target, simplemente lo pongo disable file y realizo la generación del bitstream y posteriormente se hace el envío o la programación hacia el Arctic 7. Y ese es el tutorial de cómo realizar el demultiplexor utilizando Vivado y PHDL.